Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y hoy quiero hablarte de la espiritualidad. ¿Por dónde empezamos con la espiritualidad? Y creo que lo primero que habría que hacer, si queremos hablar de espiritualidad, es desvincularla de la religión. No porque la religión en sí o per se sea mala, sino porque la división, la religión divide, la espiritualidad no. Digamos que la espiritualidad es de todos los seres humanos y la religión es para quien la practica. De tal manera que si uno es cristiano no puede ser musulmán, y si uno es musulmán no puede ser judío, y si uno es judío no puede ser budista, y si uno es budista no puede ser hinduista, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos ellos, practiquen la religión que practiquen, sí son espirituales o pueden ser espirituales. Porque la espiritualidad viene del espíritu. Y vamos a hacerlo juntos esto. Tengo aquí delante internet. Si podemos buscar el significado de la palabra espiritualidad, etimológicamente hablando, espiritualidad, significado. Vamos a ver qué es lo que dice el diccionario. Y dice, cualidad de las personas o cosas espirituales. Y segundo, conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o un colectivo. O sea, que es una manera de vivir en realidad la espiritualidad. Y creo que las personas espirituales son las personas que ya se han dado cuenta de que todo lo material no es lo único que existe, sino que hay algo más. Y ese algo más, que no se percibe a través de los sentidos, es lo que le da sentido precisamente a la existencia. Cuando tú te das cuenta de eso, lo primero que observa una persona que tiene espiritualidad es que tiene paz en su vida. Porque, como decía, por ejemplo, Jesús de Nazaret, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es que esta no es la única realidad y no es la única verdad. Hay muchas más. Esto engloba muchas facetas de nuestras vidas, empezando por la muerte. Cuando una persona nace, empieza el camino hacia la muerte. O sea que desde el primer día que venimos a este planeta, lo que estamos haciendo es el inicio, estamos iniciando el proceso de muerte, que termina, pues algunos antes y otros después, pero termina para todos. Y de hecho, una de las cosas que han explicado todos los grandes maestros espirituales de la historia es que la muerte no es el final, sino que es el peaje para la vida, para la verdadera vida, para de dónde venimos todos. Si tú tienes ese grado de conciencia de que esta no es la realidad, sino que la realidad no se percibe a través de los sentidos, sino que todo lo que nosotros vemos en el mundo material es solamente un reflejo del mundo espiritual, y en el mundo espiritual, que es el mundo mental, ahí es donde se crea todo. Si ya tienes la percepción de que esta no es la única vida, sino que hay más vidas, entonces también ya has llegado a ese punto del despertar espiritual. Y creo que una de las cosas más importantes que debe hacer una persona que despierta en la espiritualidad es salir del victimismo. El victimismo es, puedes reconocer a una víctima porque se queja continuamente de todo, o sea, quiere decir que está en una vibración negativa continuamente, culpabiliza a los demás por las cosas que le pasan, o sea, es una víctima siempre, 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 para cualquier circunstancia, esté justificado racionalmente o no, siempre va a encontrar un culpable. De tal manera que cuando una persona tiene malas relaciones, siempre el culpable es su pareja y muchas veces está muy justificado racionalmente, pero una persona que ha tenido el despertar espiritual se da cuenta de que de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, él o ella ha creado esa situación. Y al hacerse 100% responsable puede liberar el programa para no repetir el patrón en el siguiente paso y entonces empieza por un proceso de perdón, donde perdonas a la otra persona hasta que llegas a la conclusión que esa persona no requiere tu perdón, no es necesario para ella, sino que tú te tienes que perdonar a ti mismo por haber pasado por ese proceso que tú creaste y cuando evolucionas todavía mucho más, ni siquiera debes perdonarte a ti, sino simplemente agradeces por la experiencia porque entiendes que ese es el plan que tenía tu alma para venir aquí a este plano. Cuando una persona ha hecho el despertar espiritual, lo que hace es entender que nosotros nos hemos materializado aquí en este plano. Para poder materializarnos en el plano físico hemos tenido que bajar
nuestra densidad, o bueno, hemos tenido que aumentar la densidad bajando la vibración para poder experimentar todas las cosas que suceden en este plano. Todas las cosas que suceden en este plano ayudan al crecimiento del alma, que es el propósito definitivo. De hecho, el alma tiene dos propósitos, que es el crecimiento personal, que tú puedas crecer a través de las experiencias que vives en este plano, y la contribución. Porque otra de las cosas que ocurre cuando las personas tienen el despertar espiritual es que dejan de ver la separación del mundo, la separación que el engaño de los sentidos te hace percibir, y empiezan a ver la unidad del todo. De tal manera que se dan cuenta de que ellos y esas personas y todas las cosas del planeta estamos unidos. Unidos por lo que algunos científicos le llaman la matriz divina o la matriz. Otros científicos le llaman el campo cuántico. Otros es una red de energía que engloba todo. Creo que es muy parecido al concepto de Dios, ¿no? De omnipresencia, omnipotencia, o sea, es toda esa red que engloba todo, 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 y que cada uno de nosotros no es que formemos parte de la red, es que somos la propia red. Y esto es muy importante que lo entendamos para poder entender el concepto de espiritualidad. Así que, ¿por dónde empezar por la espiritualidad? Simplemente no creo que haya una manera de empezar, sino que eso llega a las personas en el momento adecuado y en el momento justo. La mayoría de las personas, para poder entrar en el campo de la espiritualidad y percibir algo más, deben deshacerse del programa mental, del programa de los sentidos. Y para la mayoría de las personas he observado que llega cuando ocurre algo que aparentemente es muy desastroso en su vida, o sea, algo muy, 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 muy negativo, pero que se convierte en la mayor bendición. Estoy hablando de una persona que a lo mejor se enferma gravemente y para poder sanarse tiene que sí o sí hacer este despertar espiritual, tiene que renunciar a todo lo que creía hasta ese momento y renunciar al engaño de los sentidos y al engaño de la mente para poder acceder a esa visión, a ese nivel de conciencia superior. O personas que se arruinan económicamente y destruye con eso todos los pilares mentales que había construido, y a partir de ahí empieza a tener ese despertar espiritual, tanto el que se enferma como el que se arruina económicamente, o personas que a lo mejor tenían una relación de pareja y se destruye esa relación de pareja, y con la relación se destruyen ellos también por dentro y literalmente se mueren, pero luego vuelven a renacer. Y cuando vuelven a renacer son personas diferentes. En los tres casos que te he contado, que engloban las tres áreas maestras, salud, dinero y amor, que son las tres áreas a través de las cuales las personas tenemos ese despertar espiritual, pues cada uno de nosotros al área que esté más apegado. Entonces ese área se destruye para destruir tu sistema de creencias, para destruir la mentalidad y destruir el engaño del reflejo del espejo, lo que los antiguos le llamaban el maya. El maya es la ilusión de las cosas, lo que estás percibiendo que no es real, pero tú lo estás percibiendo como real, la matriz. Bueno, pues cuando eres capaz de destruir todo el sistema de creencias que te impide percibir esa realidad, sucede porque has tocado fondo, porque has tenido un punto de inflexión en tu vida, lo que yo llamo un punto de quiebre, y cuando ocurre ese punto de quiebre, de repente, todos tus sistemas de creencias pierden solidez, se empiezan a desmoronar uno a uno, y empiezas a estar limpio, y empiezas a percibir la verdad, la realidad. Y cuando ves la realidad, te sientes libre, porque te das cuenta de que todo lo que estás viendo alrededor, todo es una creación. Y entonces pasas de ser creación a ser creador. Y cuando tienes ese despertar espiritual, ya nunca más vuelves a ser víctima, pasas a ser creador de las circunstancias. Una de las cosas más importantes que tiene el despertar espiritual es que la gente pasa a ser 100% responsable. Nunca más vuelve a culpar a alguien por la falta de dinero que tiene, por la falta de salud, por la falta de relaciones. Nunca más vuelve a quejarse de eso porque entiende que eres el responsable de la creación de todas esas cosas, y entiende también que tampoco hay que renunciar a esas cosas porque el camino hacia el logro de esas cosas hacen que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente y luego podamos compartir con el resto de la matriz, con el resto del campo cuántico, con el resto de seres humanos y de toda la creación. Así que el despertar espiritual es muy individual, pero cuando llega te das cuenta. Y en la mayoría de las personas llega porque ya han tocado fondo. La mayoría de las personas están viviendo una vida a un nivel muy superficial, no se dan cuenta de las cosas,
creen todo lo que escuchan, creen todo lo que ven, creen todo lo que perciben a través de los sentidos. La sociedad, las personas les engañan continuamente y no se dan cuenta porque no son seres despiertos. Imagínate una sociedad donde están todos hipnotizados, en un trance hipnótico, despiertos aparentemente físicamente, pero dormidos mentalmente y almáticamente. Y de repente el despertar espiritual lo que hace es que las personas salen del trance hipnótico. Cuando sales del trance hipnótico, empiezas a ver todo como una película. Y te das cuenta de que tú eres un personaje en esa película que has escogido, pero que tú puedes modificar el curso de los acontecimientos en tu película. Porque pasas de ser un personaje más a ser el personaje principal y lo ves como un personaje observador que puede mover las fichas de ese personaje principal. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado. Si te ha inspirado, déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido con este vídeo. Si quieres indagar más en todo esto y todavía no eres estudiante de la saga La Voz de tu Alma, escribí una saga donde explico todos los principios del otro lado del espejo, de la imagen, de lo que no se percibe a través de los sentidos, y se llama La Saga de la Voz de tu Alma. Este es el primer tomo, son 11 tomos en realidad. Y te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre esta temática, porque hablo de muchísimas cosas. Es mi propósito de vida y es mi profesión, así que espero inspirarte, espero ayudarte y espero a poder empujarte a tener esa transformación y ese despertar espiritual. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.